Em, vamos a entrar a lo que viene siendo ya meramente a lo que es programación. La clase pasada hablábamos sobre lo que es cómo funciona la computadora. Ahora nosotros lo que vamos a ver es cómo nosotros le damos órdenes a la computadora, ¿verdad? Entonces tengo aquí elaborada una presentación que la vamos a visualizar. ¿Qué era programar? ¿Quién me dice? Lo vimos en la primera clase de la semana pasada. ¿O qué era un programador? El conjunto de instrucciones que hacen funcionar a la persona. Ese es programa. Eso es programa. El programador, ¿qué era? Persona que realiza el programa. Exactamente. Muy bien, entonces vamos a ver explícitamente qué es programar. ¿Ok? Es lo que hasta donde quiero avanzar hoy con ustedes, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí, ¿verdad? El programador de computadora, antes que nada, es una persona que resuelve problemas. ¿Por qué decimos resuelve problemas? ¿Quién me puede decir? Piensen por qué el programador resuelve problemas. A ver, chicos, no se me queden callados. A ver, piensen y digan, ¿por qué el programador? Aquí dice que el programador, antes que nada, es una persona que resuelve problemas. Ajá. ¿Qué me puede decir de eso? ¿A quién me puede decir algo sobre eso? Porque está pendiente de las fallas que hay en una computadora. Hay una computadora. No necesariamente. A ver. Dijimos que el programador es una persona que realiza los programas. Realiza los programas. El programa se hace. ¿Por qué se hace un programa? Por programación. No. ¿Por qué? ¿Por qué se hace un programa? ¿Qué conllevó al programador a hacer ese programa? Para automatizar un problema. Para automatizar un problema. Ok. Entonces, ahí dice, dijeron para automatizar un proceso. ¿Qué más dijeron? Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? Es el que está pendiente, profe, es el que está pendiente. A ver, no, me estás confundiendo la pregunta. Lo que para saber las instrucciones para hacer funcionar una computadora. Bueno, sí, pero no vamos a eso. Oí bien la pregunta. El programador es una persona que realiza los programas. Un programa tiene una función, ¿verdad? Pero esa función del programa, primeramente tuvo que haberse, o sea, para que el programador diga, ok, voy a hacer este programa para esta y esta cosa. Pero esa situación surgió de ¿qué? Una necesidad. Una necesidad, exactamente, una necesidad. Entonces, el programador resuelve esa necesidad. ¿Por qué? Porque a raíz de esa necesidad, él puede realizar un programa que automatice ese proceso o esa necesidad.
Entonces, de ahí viene de que el programador resuelve problemas haciendo un programa. A eso vamos. Entonces, ahí dice que el programador es eficaz, ¿verdad? Para que un programador sea eficaz, ojo aquí, para que un programador sea eficaz, se necesita aprender a resolver problemas de un modo riguroso y sistemático. Riguroso y sistemático. Ya, ustedes tienen que ir cambiando su modo de visualización. Ya, no simplemente de que, ok, voy a hacer esto y ya por hacerlo. No. Tienen que hacerlo con un fin riguroso. Y hacerlo de modo sistemático. Con el modo sistemático me refiero a que lleve un proceso. Las cosas no se hacen por hacer, chicos. Entonces, hay que llevar ese modo. Ya, por ahí decían que si lo puedes imaginar, lo puedes programar. Y es eficiente. Ya, cualquier cosita que vos te imagines, bien se puede hacer en un programa. Muy bien. Tenemos aquí, ¿verdad? Que la metodología necesaria para resolver problemas mediante programas se le llama metodología de la programación. Tenemos ahí, ¿verdad? Miren qué bonito. Resolver problemas mediante programas. ¿Ya? Que es como lo que decíamos anteriormente. Ya, un programa se hizo por una necesidad. Esa necesidad, ¿verdad? Mantenía, digámosle entre comillas, problemas. Por ejemplo, ¿verdad? Lo que son los sistemas de automatización. ¿Cuál era el problema de la empresa? No podían llevar un control eficiente de sus ventas. No podían llevar un control eficiente de su almacén. No podían llevar un control eficiente de su inventario. Entonces, necesitan algo que automatice ese proceso. Entonces, contratan a un programador y le dicen, mira, necesitamos un programa que nos administre el control de ventas, que nos administre el control de inventario, que nos administre el control de proveedores, que nos administre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces viene el programador y que entonces empieza a analizar el negocio, empieza a administrar cómo puede programarlo. Entonces, no es simplemente sentarse y empezar a escribir el programa. No, hay que analizar bien el problema para poder darle una solución eficaz. Entonces, a esto vamos en el modo de que ustedes tienen que cambiar su mentalidad, en el modo de que para hacer algo no se hace por hacer, sino que lleva un proceso sistemático para realizarlo. Muy bien. ¿Qué es programar? Esta es la pregunta que les hice, ¿verdad? ¿Qué es programar? Si nosotros nos basamos en lo que vimos en octavo grado, que vienen siendo los algoritmos, ¿verdad? Algoritmo es un método para resolver un problema. Fácil y sencillamente. Si no mal recuerdo, ¿verdad? Habíamos dado la clase de algoritmo y decíamos que un algoritmo es una serie de instrucciones de manera ordenada para darle solución a un problema en específico. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí o no? Sí. Entonces, algoritmo es una serie de instrucciones, ¿verdad? De manera ordenada para dar solución a un problema en específico. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos analizar un asunto y visualizarlo de tal manera que para darle una solución tenemos que realizar una serie de procedimientos, ¿verdad? Para darle la solución a ese problema en específico. Entonces, esa serie de instrucciones que nosotros detallamos se le llama algoritmo. ¿De dónde viene la palabra algoritmo? Es una grande pregunta, ¿verdad? Tengo aquí estos tres brothers. Vamos a hablar sobre cada uno de ellos, ¿verdad? Primeramente, tenemos a Mohamed Al-Khwarizmi. No sé cómo se dice, pero ahí está escrito.
Mohamed Al-Khwarizmi, algo así. Es un matemático ruso de por allá del siglo IX, ¿verdad? Este brother creó las reglas. Oigan bien, reglas paso a paso de cómo sumar, de cómo restar, cómo multiplicar y cómo dividir números decimales. ¿Ya? Entonces, de ahí, ¿verdad? De lo que viene siendo su apellido, Al-Khwarizmi, de ahí surge su traducción de su apellido al latín, creo que era algoritmo. Ya. Entonces de ahí viene lo que viene la palabra algoritmo. Luego de este brother vino Euclides. Ya. Se le considera un gran padre de la algoritmia, ¿verdad? Porque este brother supo, o bueno, plasmó una serie de instrucciones en el cual nos permiten a nosotros saber cómo calcular el máximo común divisor. Están en matemáticas, supongo que ya vieron el mínimo común múltiplo, ¿verdad? Y el máximo común divisor viene siendo otro elemento, ¿verdad?, de las matemáticas, que es para calcular el máximo común divisor de varios números, del número fraccionario. Entonces, él creó paso a paso, ¿verdad?, las instrucciones para decir cómo calcular el máximo común divisor. Y luego tenemos a este brothercito, ¿verdad?, a este señor llamado Niklaus Urith, que este mae creó el Pascal. Permítame, voy a traer agua, que ando la garganta toda reseca. Ya regreso. Muy bien, entonces este señor creó Pascal. Pascal es un lenguaje de programación, ¿verdad? Para el entonces de los 70 por ahí. No, creo que es más reciente, para cuestiones de los 80 y algo. Entonces Pascal es un lenguaje de programación, ¿verdad? Y él creó un libro llamado Algoritmos más estructuras de datos igual a programación. Entonces viene aquí, ¿verdad?, lo que nosotros conocemos. Si nosotros tenemos un algoritmo estructurado con datos, estamos haciendo programación. Muy bien. La resolución de un problema exige un diseño de algoritmo, de tal modo que este resuelva el problema propuesto. Ya, primero hay que visualizar el problema, luego hay que diseñar el algoritmo y por último podemos hacer el programa en la computadora. Y todo este proceso es el que conocemos como... A ver, ¿quién me dice? Programación. Programación. ¿Verdad? Entonces, eso es programación. Mirar el problema, analizar el problema, diseñar el algoritmo y por medio de ese algoritmo podemos elaborar nuestro programa en la computadora. Entonces, estos procesos es lo que nosotros denominamos programación. Ahora, si se busca una descripción básica de qué es programar, encontramos frases así como decir, se crea un software usando un lenguaje de programación. Ya, eso puede llamarse programar. Programar también dice que se puede decir como darle instrucciones al ordenador o enseñarle al ordenador a hacer algo. Eso es lo que nosotros conocemos como programar o los enunciados
básicos que nosotros podemos decir qué es programa. Entonces, de todo esto, ¿quién me puede decir qué es programar con sus propias palabras? Quiero participación. Usando sus propias palabras, ¿verdad? Y con todo lo que ya hemos hablado, ¿qué es programar para usted? Crear una serie de Crear una serie de... crear una serie de procedimientos con la cual se pueda dar una solución a un problema. Ajá. ¿Quién más? Me imagino que planear. No te imagines, no te imagines, no te imagines. Profe, Algo que vos digas, o sea, lo que vos pensés que es programar. No te imagines. O sea, de lo que ya... Sería planificar Espera, uno por uno. Viene Biance. sería planificar las instrucciones que una computadora debe tener para realizar una función de una manera automática. Ajá. ¿Quién más? A ver, ahí Bien. estaba. Después de Biance, ¿quién sigue? Yo. Dígame. Las has leído. El proceso de planificar una secuencia de instrucciones para la computadora, Para la computadora, pero ¿con el fin de qué? de indicarles hacer algo. Ajá, pero ¿cuál es el objetivo de hacer algo? ¿Ese algo para qué es? Hacer funcionar la computadora. No simplemente hacer funcionar la computadora. Ordenarle qué hacer. Profe. Diga. Para que el programa trabaje solo. Para que ejerza un programa determinado. No se le oye. A ver, ¿quién me dice ahí? ¿Alguien tenía ahí? ¿Alguien me estaba hablando? Es para que el mismo programa trabaje solo. Un programa trabaje solo. ¿Con el fin de qué? De realizar de hacer que su función sea automática. Me estás diciendo lo mismo, pero ¿con el fin de qué? Para arreglar un problema. Arreglar un problema, ese es efectivamente, arreglar el problema. Ya. Todo programa que existe se hizo con el fin de solucionar un problema o una necesidad. ¿Por qué se creó Facebook? Profesor. ¿Por qué? Ajá, bueno, ¿por qué se creó Facebook? Ay, Dios mío. Pues como que, o sea, Facebook se creó para compartir momentos, así, para dejar tus recuerdos de que fuiste a este lugar, o sea, para compartir fotos, ¿no? O sea, principalmente, bueno, sí, está bien. Pero podemos decir que Facebook se creó con el fin de poderte comunicar con personas lejanas a vos. O sea, con lejanas me refiero a que... Tener una interacción social. Exacto, interacción social. Principalmente Facebook fue creado con el fin de... Para tener un una proyecto de universidad. De tal modo que era una red social interna para una universidad. Ya, pero tuvo tanto auge que se esparció ya y terminó siendo una red social para comunicarte con personas que estén lejos. Entonces, ese es el objetivo. Ya. Ahora, ¿con qué objetivo, verdad? ¿O con qué propósito se elaboró, digamos,
YouTube. ¿Quién me puede decir con qué propósito se elaboró YouTube? Como un medio de entretenimiento. Un medio de entretenimiento. Para resolver Para problemas plasmar también de Un medio de manera aprendizaje. Compartir tu momento, ¿verdad? Enseñarle al mundo algo. Para plasmar También otro modo de aprender. También, ¿verdad? solucionar problemas también o dudas de las personas. O sea, no necesariamente eso, ¿verdad? Y ahí está, por medio de un video. Ya, pero el objetivo principal fue compartir algún momento subiendo un video. Ya, porque los Para primeros ti. videos de YouTube eran, hola, estoy aquí en un zoológico. Miren qué bonito. Ya, no es como ahorita, porque ahorita Profesor, dígame. usted sabe que a veces como que los programas no vienen incrementados en una computadora, pero, o sea, mi pregunta es que si todos los programas tienen que traer un código, ¿me entiende? Como combinación de teclas, pues, valga la redundancia, un teclado. Eso viene siendo parte interna de la programación. Por ejemplo, Bonley está hablando sobre la combinación de teclas. Cuando estamos utilizando Word, ¿verdad? Nosotros tenemos un documento en blanco, ¿verdad? Y si queremos pegar algo, simplemente apretamos Control V y se pega un texto. Ese comando, Control V, ¿verdad? Por medio de la programación interna que tiene Word, él obtiene lo que está en el portapapeles y lo plasma en el documento. Control Z realiza, o sea, reverte, o sea, invierte, revierte lo que hiciste y te regresa a un estado anterior, ¿verdad? Control Y, ¿verdad? Control Y hace lo inverso. O sea, en vez de revertirlo, rehace lo que hiciste. También tenemos, ¿verdad? Alt, por ejemplo, Alt Y, que te manda ayuda. Alt A, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, vamos a ver aquí, a ver si abrió este. Entonces, bueno, esas combinaciones de teclas vienen internas en la programación del programa. Ya, ustedes no lo visualizan así, ¿verdad? Porque ustedes no ven el código fuente, a eso vamos. El código fuente es, ¿verdad? El código con el cual fue programado la aplicación. Ustedes simplemente visualizan ya la aplicación hecha. Ya, pero el código fuente es el que administra todo. Les voy a enseñar aquí un ejemplo de código fuente. Tengo aquí que es con los de 11º grado, ¿verdad? Por ejemplo, miren aquí. Bueno, ahí está procesando. Vamos a esperar que se termine de cargar. Vamos a esperar que termine de cargarse para que visualicen cómo es que estamos, a qué me refiero con código fuente y modo visual. Muy bien, entonces aquí tenemos, miren esto. Esto es el código fuente. Lo que ustedes no visualizan. ¿Ya? Todo esto se le llaman clases, ¿verdad? En la cual administran elementos, ¿verdad? Todo esto es la programación interna del programa. ¿Ok? Entonces todo esto administra lo que viene siendo el programa. Esto ustedes no lo ven. Lo que ustedes visualizan es lo que hace ese programa. Aquí le doy a iniciar y miren lo que pasa. Se carga una tablita. Pero esta tabla ustedes no la ven en el código fuente. El código fuente simplemente administra todos los elementos de esa tabla. ¿Ya? Entonces, el código fuente es todo esto. ¿Qué es lo que ve el usuario? El usuario ya ve el proceso o el programa ya realizado. ¿Ya?
Entonces, esto es lo que recibe el usuario. O sea, el usuario es la persona que utiliza el programa. Simplemente recibe o visualiza simplemente. El código fuente nunca lo van o sea, el código fuente es lo que te dice cómo se creó, ¿verdad? Qué es lo que hace cada elemento. Y entonces es lo que, o sea, por medio de todo esto, es lo que administró lo que viene siendo el programa. Pero ustedes siempre ven lo que viene siendo en la parte visual, la parte gráfica. Entonces, vamos a eso. Ya no es lo mismo código fuente que programa. El programa ya es la mera ejecución. Muy bien, entonces, este es mi programa, esta es la parte gráfica. Pero si yo quiero conocer el código fuente, no puedo, porque el código fuente lo tienen los creadores, ¿verdad? En este caso, Word es el creador, es Microsoft. El Microsoft es el que tiene el código fuente de su programa Word. Entonces no va a ser visible, a menos que yo publique en el código fuente de Word, ¿verdad? Pero bueno, no entremos en contexto a ello, ¿verdad? Simplemente vamos a hablar sobre eso, ¿verdad? Okay. Ok, entonces vamos a ver algoritmos, programas y lenguajes de programación. Cuando nosotros hablamos sobre programación, no debemos de omitir la palabra algoritmo, programas y lenguajes de programación. Ya, porque todo eso va relacionado. El algoritmo me permite a mí conocer cómo realizar un proceso. Por medio de un lenguaje de programación, yo programo ese proceso que yo administré en algoritmo. Y ese proceso ese código que yo administré en el lenguaje de programación me genera un programa. ¿Ya? Si quieren mostramos otro ejemplo, ¿verdad? Yo tengo aquí, digámosles aquí, miren esto. Vamos a ver, esperar que cargue. Aquí tengo un código fuente. A ver, permítanme, es este que está aquí. Tengo un código fuente, ¿verdad? Que todo este código genera una ventanita y realiza unos procesos sencillos. ¿Cómo trabaja este? Entonces, ustedes correrían el programa, ya, y la computadora empieza a administrar todo esto de manera que el usuario pueda visualizar cómo se va a ver. Entonces, este código no se regala, por así decirlo, porque es el trabajo del programador. Entonces, el código no se regala, lo que se da o lo que se vende es el producto final, no esto. Ya, ¿cuál es el producto final? Vamos a esperar que se termine de cargar aquí para que lo puedan visualizar. Vamos a ver. Ok, se está compilando. Y aquí lo tienen, miren. Todo este código, que lo ven aquí, realiza esta ventana. Por medio de esta ventanita, ¿verdad? Tenemos unas operaciones sencillas. Por ejemplo, yo puedo poner aquí 5 y 4. Y si le doy sumar y le doy al botón calcular, me aparece aquí la suma de 9. Si le doy restar y le doy calcular, 5 menos 4 es 1. Entonces la resta es 1. Si le doy multiplicar, 5 por 4, y entonces me dice el producto es 20. Si le doy cerrar, me aparece un mensaje que si quiero salir o no. Si le doy que no, se mantiene la ejecución, y si le doy que sí, se cierra. Todo esto se administró por medio de este código fuente. Entonces, ¿qué es lo que ve el usuario? El usuario final ve esta ventana, esta ventanita. El usuario final nunca va a ver este código, porque estos códigos es lo que hizo el programador. Entonces, el programador no quiere que sepa cómo se hizo.
Simplemente que él ya hizo su trabajo y ya entregó el proyecto que viene siendo su programita de aquí. Ok, ya terminó de darle solución al problema y él ya entregó el programa. Pero él nunca va a enseñar cómo es que lo hizo. Entonces, ¿para qué lo va a enseñar si ese es su trabajo? Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como programar. Muy bien. Entonces, siempre para entender la programación a un nivel básico, utilizamos los símiles, que es lo que nosotros conocemos como algoritmos, que son las instrucciones de, entonces, por ejemplo, el paso a paso para hacer algo. Entonces, por ejemplo, ahí las instrucciones de montaje de un mueble o la receta de cocina. O sea, ahí explicamos paso a paso, detalladamente, cómo realizar una acción. ¿Verdad? Por ejemplo, vamos a escribir la receta, ¿verdad? Una receta. Cuando escribimos una receta, primero tenemos que descomponer mentalmente el proceso de la cocina, ¿verdad? Y poner por medio de una orden de datos, ¿verdad? Una orden de proceso, escribir por orden lógico las instrucciones que va a tener ese algoritmo. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el algoritmo de limpiar el pescado, de cocinar un pescado. Se limpia el pescado, se le echa 2 pizcas de sal, dice, picamos 20 gramos de cebolla, calentamos 2 cucharadas de sartén en la sartén, doramos la cebolla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ese paso a paso que vemos ahí es lo que nosotros conocemos como Algoritmo. algoritmo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que administrar, ¿verdad? Conocer bien correctamente el paso a paso. Por ejemplo, dígame el paso a paso de cómo, por ejemplo, cómo, a ver, algo que sea bonito. ¿Cómo hacen café? ¿Ya? Dígame, ¿cómo hacen café? ¿Cuál es el orden lógico de manera algorítmica? ¿Cómo hacer café? Echarle el agua caliente y Primero Poner a calentar el agua. Primero poner a calentar el agua. Poner a No puedes tener calentar agua el agua. caliente si primeramente no la has calentado. Tiene que ser un orden lógico. Vamos a eso, orden pone a lógico. calentar el agua. Entonces, primeramente se pone a calentar el café. O sea, bueno, después encender la suponiendo que ya tienes todo, ¿verdad? El azúcar. Suponiendo que ya tienes todo, el orden lógico viene encender siendo, la cafetera. o sea, encender la cafetera. Bueno, enciende la cafetera. Echar el agua caliente en la cafetera. El agua caliente. No es que la cafetera caliente el agua. No. ¿Cómo no? Si lo calienta el agua, la cafetera. Ah, entonces, no sé. Bueno, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? El pasito a pasito. Suave, suave. Sí. Muy bien, entonces ahí tenemos los algoritmos, ¿verdad? Paso a paso. Entonces, si yo les digo, dígame un algoritmo, ¿cuál es el algoritmo que pueda decirme a mí si un número es par o impar? ¿Cómo, profe? Piensen y díganme, ¿cómo puede ser el algoritmo para definir si un número es par o impar? Dividir el número entre 2. Si Ajá. el resultado es par, si el resultado es par, un número entero, es par. Y si da un número decimal, es impar. Perfecto. Perfecto. Exactamente. ¿Ya vieron? Ahí es. A ver. Díganme, ¿cómo puedo yo saber un algoritmo para decir si el número es positivo o negativo? Si es mayor a 0, es positivo. Si es menor a 0, es negativo. Exacto. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos lo que viene siendo
algoritmo. Fácil y sencillo. Entendible, ¿verdad? ¿Tenemos dudas con respecto a esto? No, ninguna, profesor. Todo claro. Todo poético. A ver, ya les dijo, discúlpeme. Qué bárbaro, qué bárbaro. No, ninguna pregunta, dije. Dígame. A ver, dígame, ¿tienen una pregunta? Dijeron ahí. No, Que no- dijeron que no tenían preguntas. Ah, ok, Ay, no hay- pregunta. perfecto. Entonces, vamos a hablar aquí. Vamos a hablar sobre los lenguajes de programación. Profe, pero no está en la pantalla. Sí, permítanme. Quiero ver aquí. No me está cargando. A ver. Me dicen si se ve, por favor. Sí se ve, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué es un lenguaje de programación? Ya, un lenguaje de programación viene siendo el que estructura, ¿verdad? O el que me permite a mí, ¿verdad? Conocer o especificar las instrucciones, cómo van enlazadas, ¿verdad? O los códigos que van enlazados para orientar la programación y estructurar, ¿verdad? Fácil y sencillamente. Entonces, podemos decir que el lenguaje de programación es un lenguaje formal o artificial. Ya, prácticamente un lenguaje con sus reglas gramaticales bien definidas. Ya se puede decir, es para esto, o sea, es como un idioma, es un idioma. Ya existen varios tipos de lenguajes de programación, ¿verdad? Que varían en algunos casos. Ya, por ejemplo, hay varios elementos. Entonces, vamos a eso, ¿verdad? El lenguaje de programación es un lenguaje artificial con sus propias reglas gramaticales definidas, que estos proporcionan a una persona, en este caso, ¿a qué? ¿A quién? Al programador. Al programador. ¿Verdad? Al programador. La capacidad de escribir un programa. ¿Ya? ¿El programa qué era? Es un conjunto de instrucciones. Exacto. ¿De manera o de secuencia qué? Para darle Puntos de solución a un instrucciones. problema. No, De manera ¿cómo? ordenada para manera- solucionar problemas. Como dijimos, un conjunto de instrucciones de manera. De manera estructurada, ordenada para hacer funcionar la computadora y solucionar problemas. Bueno, no solo la De computadora. forma de algoritmo. Solucionar de forma de problemas. algoritmo. El código. Bueno. Entonces, muy bien. Miremos aquí a ver si se visualiza. Entonces, ¿qué es un lenguaje de programación? Lenguaje de programación es un lenguaje formal o artificial. Ya lo tenemos ahí. Es decir, un lenguaje con sus reglas gramaticales bien definidas. Entonces, a ver, ahí podemos visualizar, ¿verdad? Varios elementos. Lea ahí, por favor. ¿Alguien? ¿Quién quiere leer? Después de eso. Lo voy a leer, Un profe. lenguaje de programación. Ah, la gran. Ala. Dale, pues lee, Eduardo, lee. Ya va, hombre. Ah, qué sofocado. Va, pues.
Un lenguaje de programación es un lenguaje formal o artificial, es decir, un lenguaje con reglas gramaticales bien definidas que le proporciona a una persona, en este caso el programador, la capacidad de escribir o programar una serie de instrucciones o secuencias de órdenes en forma de algoritmos, con el fin de controlar el comportamiento físico o lógico de una computadora, de manera que se puedan obtener diversas clases o datos o ejecutar determinadas tareas. A todo este conjunto de órdenes escritas mediante un lenguaje de programación se le denomina programa. Muchas gracias. Programa, ok. Entonces ahí decía, ¿verdad? Todas estas instrucciones son las que le administra el programador por medio de un lenguaje de programación para elaborar un programa. ¿No? Entonces, está entendible, está administrado correctamente, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Perfectamente, profesor. Muy bien. Entonces, cada lenguaje tiene su estructura. Ya hay que conocer ese elemento. ¿Verdad? Cada lenguaje tiene su estructura, tiene su administración general, ¿verdad? Que administran le administran al programador conocer cómo realizar un proceso. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos aquí, a ver, lo voy a enseñar acá, dos ejemplos. No se visualiza todavía, ¿verdad? No. A ver, quiero ver aquí. ¿Ahora? Ya, ahora sí, profesor. Dice ahí, Ok. ejemplo de lenguaje, dice ahí, profesor. Miramos ahí, ejemplos de lenguaje. Tenemos a la izquierda el lenguaje Java. O Java, como se dice en inglés. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Ven que tiene su estructura, su método de cómo se llaman las cosas. Y a la par tenemos a la derecha uno llamado Pascal. Ya que es el lenguaje que teníamos anteriores, ¿verdad? Este lo conocemos, ¿verdad? Como que estuviéramos hablando de forma lógica y que es lo que conocemos como algoritmo. ¿Ya? Este es un procedimiento para especificar, ¿verdad? Algo sencillo. ¿Qué es lo que hace este? Perdón. ¿Qué hace este lenguaje de programación? Entonces miren ahí. Tenemos dos variables, una variable booleana y una variable de cadena. Tenemos un procedimiento y tenemos otras dos variables, un entero y uno real. Ya aquí definimos variables globales y variables locales. Entonces aquí hay un ejemplo de sencillo que dice que si la variable es falso, entonces a la variable 2 lo va a contar de 0 a 9. Y a la variable 1 se le va a ir sumando su mismo variable, ¿verdad? La cadena. Va siguiendo el for, ¿verdad? Un bucle aquí y finaliza lo que viene siendo la estructura así. Y al final le da a la variable 3 un valor ahí aleatorio. Entonces, esa estructura del lenguaje, si ven ahí, hay dos tipos de lenguaje. Ya hay dos tipos de lenguaje diferentes. ¿Cuántos lenguajes de programación existen? Hay un sinnúmero de lenguajes de programación y cada día puede ir saliendo uno nuevo. Muy bien, entonces la otra clase vamos a hablar sobre los lenguajes de programación. Y al final vamos a hablar sobre uno en específico, que es el que nosotros vamos a aprender. Muy bien, entonces, ¿tenemos dudas y preguntas por acá? Ninguna, profesor. Todo claro. ¿Todo claro? Claro como el agua. Ayer. Profesor, Ajá, dígame.
modo que todo queda, profe. Todo clarito. Perdón. Muy bien. Profe, ¿nos vamos a retirar? Quedaríamos aquí por hoy, ¿verdad? Igual les voy a subir la clase a YouTube para que la visualicen.